Continuamos con esta tarea para nosotros ciertamente inmerecida, pero digno de mucho agradecimiento para la Divina Providencia, ¿no? Por ser ciertamente instrumentos, ¿no? Para dar a conocer la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso. El apostolado seglar Nuestra Señora del Buen Suceso, al cual pues pertenezco, es una agrupación católica, una agrupación civil de amigos católicos, ¿no? Que continuamos o seguimos la senda de la obra y el pensamiento del doctor Plinio Correa de Oliveira, ¿no? Un muy conocido líder católico brasileño. Él hace 40 años recomendó difundir la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso. Y nuestra agrupación no ha podido quedar jamás indiferente ante aquel pedido del doctor Plinio. Por eso dedicamos lo mayormente posible nuestro tiempo, nuestra existencia, precisamente para difundir el mensaje de Nuestra Señora del Buen Suceso. Vamos a hablar de quizás la cereza del pastel, las profecías de la Santísima Virgen hechas a la Madre Mariana de Jesús Torres. Para comenzar, hay un hecho muy bonito, muy significativo, ¿no? Con el cual podemos, por así decir, enmarcar las profecías de la Virgen del Buen Suceso. Y se dio precisamente con la Madre Mariana de Jesús Torres, estando ella el 2 de febrero de 1634, como era su costumbre, rezando ante la Santísima Virgen, le pedía a nuestro Señor de que termine ya ese exilio que había durado más de 70 años, ¿no? El exilio aquí en esta tierra. La Madre Mariana había sufrido lo indecible en su existencia, repetimos. Vivió 5 años en el infierno para la salvación de solo un alma. 5 años fue el precio que Dios nuestro Señor le puso para la salvación de una monja rebelde. Nuestro Señor luego le reveló de que esa monja, al finalizar los 5 años de vida en el infierno de la Madre Mariana, se había finalmente salvado, pero que estaba destinada al purgatorio hasta el fin del mundo, y que incluso nadie rezaría por ella con el pasar de los años. Es una buena ocasión para pedir por aquella monja de cuyo nombre se desconoce, apenas se conoce un apodo que las madres fundadoras le pusieron, la capitana, ¿no? La capitana porque precisamente era la líder de esa rebelión que provocó esa división muy fuerte, muy grande en el monasterio cuando recién terminaba de ser fundado en la época de la colonia. Entonces la Madre Mariana de Jesús Torres le pedía a nuestro Señor que llegase ese día en que ella ya pueda contemplar cara a cara su divino rostro, ¿no? Y estar en el cielo, ¿no? Junto a María Santísima. De repente se aparece Nuestra Señora una vez más con el nombre de María del Buen Suceso, llevando al niño Jesús, su divino Hijo, en su brazo izquierdo y prometiéndole que su partida al cielo estaba muy pronta, no estaba muy cercana y que ella tenía que prepararse. Precisamente 10 meses y pocos días después, el 16 de enero, ya lo mencionamos, de 1635, la Madre Mariana tomaba ese vuelo junto a aquella que era su linda señora, la Virgen del Buen Suceso. Antes se dio un hecho muy interesante. Ella rezando ante el Santísimo, de repente la lamparita, ¿no?, que otrora se usaba para iluminar al Santísimo, hoy en día esa costumbre cada vez más se perdió, ¿no? Ya ponen hoy en día unas luces intermitentes, ¿no? Ya no se usa la vela del Santísimo, que era aceite de oliva incluso, ¿no?, en honor al Santísimo Sacramento, ¿no?, y que significaba que precisamente Dios está ahí en el sagrario, el Santísimo está presente, ¿no? De repente esa lámpara se apagó y el sitio quedó en oscuras. La Madre Mariana quiso levantarse
para reencender la lámpara del Santísimo, pero quedó inmóvil, paralizada, no pudo moverse. De repente aparece en medio de un brillo celestial una vez más la Virgen del Buen Suceso. Y ella se acerca, la propia Virgen, a la lámpara y reenciende la lámpara del Santísimo. Nuestra Señora le dice: la lámpara que viste apagarse tiene varios significados. La lámpara se reenciende por la acción de la propia Madre de Dios, y Nuestra Señora le indica que esa lámpara se había apagado por algunos motivos. A continuación le da a conocer los motivos. Eran 5, pudieron ser muchos más, pero Nuestra Señora juzgó conveniente al menos mencionar, y con detenimiento, ¿no?, 5 puntos por los cuales se había apagado la lámpara del Santísimo. Le dice la Virgen a la Madre Mariana: voy a permitirme leer algo textual para no perder detalles que valen la pena nosotros conocer, para quienes no conocen aún, recordar para quienes ya conocen, porque son palabras, como dijimos al inicio, del propio Espíritu Santo. Dice la Virgen: hija querida de mi corazón, soy María del Buen Suceso, tu madre y protectora. La lámpara que viste apagarse tiene mucho significado. Que en el siglo XIX, al concluirse, y seguirá en gran parte del siglo XX, cundirán en estas tierras, entonces República Libre, varias herejías. Se apagará la luz preciosa de la fe en las almas por la total corrupción de las costumbres. En ese tiempo habrá grandes calamidades físicas, morales, públicas y privadas. El corto número de almas en las que se conservará el culto de la fe y de las virtudes sufrirá un cruel e indecible padecer, al par que prolongado martirio. En esos tiempos estará la atmósfera repleta del espíritu de impureza, el cual, a manera de un mar inmundo, correrá por calles, plazas y sitios públicos en una libertad asombrosa, de manera que no habrá en el mundo almas vírgenes. Los sacerdotes se descuidarán de su sagrado deber y, perdiendo la brújula divina, se desviarán del camino trazado por Dios. En una aparición anterior a lo que sería la penúltima aparición, porque la última aparición de la Virgen se dio en diciembre de 1634, es decir, un mes antes de la muerte de la Madre Mariana. En una otra aparición de la Virgen, Nuestra Señora hablaba también de los sacramentos, y que va muy en la línea de las profecías que acabamos de mencionar. Yo, a propósito, me permito recomendarles a quienes están escuchando esta charla, ¿no?, con todo lo que ella significa, ¿no?, escuchar a alguien que habla, pero sin embargo, digamos, algo de interesante hay en todo esto, y que el propósito nuestro es recordar lo que la Santísima Virgen le dio a conocer a la Madre Mariana, y que quiere ella que conozcamos, precisamente para que tomemos conciencia de nuestras propias vidas, de nuestra vida espiritual especialmente, y cambiemos para que nos convirtamos. Como en Fátima, la Virgen decía algo muy relacionado con lo que acabamos de mencionar: el ataque a los sacramentos. El sacramento de la confesión lo recibirán los niños que permanezcan en escuelas católicas, que el diablo se empeñará en destruirlas, valiéndose de personas autorizadas. Se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de las costumbres por casi reinar Satanás, el cual se fijará principalmente en la infancia, con el fin de mantener con esto la corrupción general. Ay de los niños de aquel tiempo, difícilmente recibirán el sacramento del bautismo y el de la confirmación. La secta, la Virgen menciona varias veces esa palabra, se refiere no tanto a las sectas protestantes, sino a un movimiento invisible, ¿no?, liderado especialmente por el demonio, ¿no?, y por los secuaces, que son los que ejecutan los planes del demonio para corromper a la humanidad y apartarla de Dios. Esa secta, dice la Virgen, habiéndose apoderado de todas las clases sociales, se introducirá
con tanta sutileza en los hogares que los hijos se perderán, gloriándose el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de las almas de los niños. En esos aciagos tiempos casi no existirá la inocencia infantil. Por ellos irán perdiendo las vocaciones al sacerdocio, que será una verdadera calamidad. No existirá inocencia en los niños, ni pudor en las mujeres. Se apoderará de estas tierras el maldito Satanás, quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe, que cual nube negra oscurecerá con todos los vicios el limpio cielo de la entonces república consagrada al corazón santísimo de mi Hijo. Entonces, termino la idea. Los invito a todos ustedes para que hagan un examen interior y ustedes vayan comprobando por sí mismos si estas palabras de la Virgen se han ido cumpliendo o no. La mayoría ciertamente dirá que sí, y al pie de la letra. Es una pena, una triste realidad, pero eso es así. En cuanto al sacramento del matrimonio, que simboliza la unción de Cristo con la Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se impondrán leyes inicuas con el objeto de extinguirlo, facilitando a todos el vivir mal, viviendo en unión libre, ¿no? Propagándose la generación de hijos sin la bendición de la Iglesia. Irá rápidamente decayendo el espíritu cristiano. En ese entonces, debido a que en esta pobre patria se perderá el espíritu cristiano, primero la Virgen dice que el espíritu cristiano irá decayendo, poco después dice que desaparecerá prácticamente. El sacramento de la extrema unción será muy poco considerado. Muchas personas morirán sin recibirlo por descuido de las familias. Lo mismo sucederá con la Sagrada Comunión, otro sacramento. ¡Ay!, dice la Virgen, cuánto dolor siento al manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios, públicos y también ocultos, profanándose la Sagrada Eucaristía. Mi Hijo Santísimo se verá lanzado al suelo y pisoteado por inmundos pies. En ese tiempo habrá grandes calamidades, físicas, públicas y privadas. El pequeño número de almas que guardará el tesoro de la fe y de las virtudes sufrirán cruel e indecible padecer, al par que un prolongado martirio. Para liberar de la esclavitud de estas herejías, aquellos a quienes el amor misericordioso de mi Hijo Santísimo destinará para esta restauración, necesitarán de gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios. Quiere decir, Dios destinará un puñado de almas, ¿no?, que lucharán contra los enemigos de la Iglesia, que defenderán los principios de la Iglesia, ciertamente que difundirán las profecías de la Virgen de Fátima, del Buen Suceso, ¿no? Y ese pequeño número de almas será perseguido, incluso con el martirio, pero para perseverar. Y aquí entra el papel de las familias, ¿no?, que luchan contra el aborto, que luchan contra la ideología de género, contra las personas que en sus ambientes, en sus trabajos, si son profesores en sus colegios, si son médicos en sus hospitales, luchan precisamente contra ese proceso de apostasía general, ¿no?, al cual está siendo no solamente el Ecuador, sino el mundo entero cada vez más lanzado sin misericordia. Todos aquellos necesitan, dice la Virgen, de 4 cositas: fuerza de voluntad, valor, constancia y mucha confianza en Dios. En 1628, la Madre Mariana contempló una nube negra que se esparcía en el cielo de Quito, ¿no? Y no solamente en Quito, en todos los extremos del Ecuador. Eran innumerables demonios quienes entre alaridos y blasfemias intentaban apoderarse de esta república consagrada al corazón de Jesús. Con sus soplidos ellos llenaban la atmósfera de vicios, ¿no?, de vicios, de pecados,
intentando corromper a todo mundo. Pero se encontraban con un impedimento para, por así decir, lograr la victoria final. Decían ellos que no podían conseguir aquello si no antes terminasen con la devoción para aquella mujer, su enemiga. Qué importante la devoción a la Santísima Virgen para nosotros, para el Ecuador, para todo el mundo, el rezo del rosario. Como lo dijo Nuestra Señora de Fátima, rezar el rosario todos los días. Nos preguntamos, ¿quiénes rezan el rosario todos los días? Ciertamente, no muchos, ¿no? Y los que lo rezan, lo hacen con desdén, ya no con ese empeño como lo pidió la Santísima Virgen, ¿no? Olvidándose de ese pedido de Nuestra Señora de Fátima. Siempre nosotros nos permitimos recordar, los mensajes de Fátima son muy conocidos, pero lastimosamente muy olvidados. ¿Será que pasará lo mismo con los mensajes de Nuestra Señora del Buen Suceso? Que son complementarios con los de Fátima y viceversa. Hagamos lo posible para que no sea así. Y tanto uno como otro, el mensaje de Fátima como el del Buen Suceso, sean por nosotros tomados muy, muy en serio. La victoria será nuestra, dicen los demonios. Vendrán tiempos en que tendremos muy buenos agentes que con fuerza y violencia ganarán para nosotros una pequeña porción de este territorio. Recemos para que nosotros no estemos en medio de ese grupo, ¿no?, que será definitivamente tomado por la acción del demonio. En 1634, entonces volvemos al día en que la Madre Mariana vio que la lámpara del Santísimo se apagó, ¿no? Y Nuestra Señora finalmente diría lo siguiente: se apoderará de estas tierras el maldito Satanás. Ya dijimos esta profecía, pero vale la pena repetirla. Quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe, que cual nube negra oscurecerá con todos los vicios el limpio cielo de la entonces república consagrada al corazón santísimo de mi Hijo. Con esa gente entrarán todos los vicios, que atraerán a su vez toda suerte de castigos. Mire qué clase de vicios y qué clase de castigos: la peste, el hambre, disputas internas con otras naciones y la apostasía, causa de perdición de un considerable número de almas, todas muy queridas por Jesucristo y por mí. Para disipar esa nube negra que impide a la Iglesia gozar el claro día de libertad, habrá una guerra formidable y espantosa, en la que correrá sangre de nacionales y extranjeros, de sacerdotes y también de religiosos. Esta noche será horrorosísima, porque humanamente el mal parecerá triunfar. Para poner a prueba esta fe y confianza de los justos, habrá momentos en los cuales, al parecer, todo estará perdido y paralizado. Entonces, para ese pequeño número de almas que aún lucha por mantener viva esa luz de la fe, que se apagó lastimosamente en la mayoría de las personas, ¿no?, para poner a prueba la fe en esas personas, Dios hará parecer como que si todo estuviese perdido y paralizado. Cuando aparezcan triunfantes y cuando la autoridad abuse de su poder, cometiendo injusticias y oprimiendo a los débiles, próxima estará su derrota. Caerán por tierra desplomados. Será entonces el feliz principio de la restauración completa. Pues es llegada mi hora en la que yo, de una manera asombrosa, destronaré al soberbio Satanás, poniéndole bajo mi planta y encadenándole en el abismo infernal, dejando por fin libre a la Iglesia y a la patria de esa cruel tiranía. Y la Virgen concluye diciendo: y alegre y triunfante, cual tierna niña, resurgirá la Iglesia, y se dormirá blandamente mecida en manos del hábil corazón maternal de mi Hijo elegido, muy querido de aquellos tiempos, a quien mi Hijo Santísimo y yo amamos con amor de predilección, porque lo dotaremos de una capacidad pura, de humildad de corazón, de docilidad a las diversas inspiraciones,
siendo una de ellas la lectura de las grandes misericordias que hemos usado para contigo. Se estaba ella refiriendo a la Madre Mariana, ¿no? Contigo, las misericordias que Dios había dispensado en toda su vida para con la Madre Mariana. Lo mismo pasará con ese Hijo elegido, ¿no?, que vendrá para restaurar la iglesia, dice la Virgen. Lo llenaremos de fortaleza para defender los derechos de la iglesia, de gracias y dones muy particulares. En sus manos será puesta la balanza del Santísimo, para que todo se haga con peso y medida y Dios sea glorificado. Lo haremos grande en la tierra y mucho más en el cielo, donde le tenemos reservado un asiento muy precioso, pues, sin temor a los hombres, combatió por la verdad y defendió infatigablemente los derechos de su iglesia, por lo que bien lo podrán llamar mártir. Luego terminó la aparición, la penúltima aparición de Nuestra Señora del Buen Suceso. Bien, ya en la recta final de esta exposición, que esperemos de algo haya servido para el bien de las almas, ¿no?, para levantar las conciencias, tenemos que finalmente decir lo siguiente: los mensajes de Fátima y del Buen Suceso son mensajes de esperanza. Eso sin duda alguna. Nuestra Señora en Fátima dijo: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Nuestra Señora en Quito dijo: destronaré al soberbio Satanás, poniéndole bajo mi planta y encadenándolo en el abismo infernal. Entonces, Nuestra Señora nos pide penitencia, sufrir, amar la cruz, abrazar la cruz, pero no queda solamente en eso. Es necesario que nosotros tengamos una plena convicción de que el triunfo del Inmaculado Corazón de María será una realidad, y una realidad pronta. ¿Cuándo? El momento no lo sabemos, repetimos, solo Dios lo sabe, pero eso no quita que nosotros tengamos esa convicción que nos debe mover a nuestra conversión, a una conversión radical, ¿no? ¿Para qué? Decía la Virgen de Fátima: para apartar del mundo los flagelos, los castigos divinos. ¿Quién quita que la situación actual motivada por la pandemia no sea quizás un aviso de Dios que nos llama precisamente para prepararnos, para cambiar nuestras vidas? ¿Será que el mundo hará caso a los llamados de Dios con esta situación que está dominando todo el mundo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa promesa de la Santísima Virgen se cumplirá. Volviendo a las enseñanzas de San Pedro y San Pablo, las profecías, dijimos ya, son inspiradas por el Espíritu Santo. Si las tenemos en cuenta, serán las antorchas que iluminen la noche oscura que estamos viviendo, que nos sirvan para reflexionar, para arrepentirnos, para corregir, para vigilar, en una palabra, para volver al redil de Dios de manos de su Santísima Madre, que nos anuncia. Esto es muy bonito. ¿Por qué la Virgen se quiso llamar finalmente María del Buen Suceso? No, porque ella nos anuncia ese buen suceso de la restauración completa. Si nosotros unimos tres detalles: la aparición de la imagen o el hallazgo milagroso de la imagen en España por los mínimos en 1607, la imagen del Buen Suceso, bautizada así con ese nombre por el Papa Paulo V. Luego, el hecho de que la lámpara del Santísimo se apagó y que no fue la Madre Mariana quien pudo reencenderla, sino la propia Santísima Virgen. Y luego la promesa de Fátima de por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Nosotros tenemos ahí una ecuación que dará en ¿qué? En el triunfo de Nuestra Señora. Solamente ella va a reencender la luz de la fe, solamente ella logrará, por pedido de Dios, porque Dios así lo querrá, o así lo ha querido, la conversión del mundo. Tengamos confianza, porque la estrella de la mañana nacerá en los corazones, en el nuevo día que vendrá, y el triunfo del corazón inmaculado de María será una hermosa realidad. Agradecemos muy especialmente el hecho y la bondad del Padre
Héctor Ramírez, ¿no?, de Mater Fátima Internacional. Quedamos infinitamente agradecidos, ¿no?, por habernos permitido hacer esta exposición de Nuestra Señora del Buen Suceso. Hace años, yo recuerdo, recibí de parte de una persona una recomendación, hacer apostolado en torno a Nuestra Señora del Buen Suceso. Me dije a mí mismo, eso es un poco complicado, precisamente porque Nuestra Señora del Buen Suceso era, por así decir, una desconocida. Hoy en día es maravilloso ver, es satisfactorio ver cómo la Virgen del Buen Suceso cada vez más es conocida, su mensaje se ha irradiado por muchas partes del mundo. La prueba es que esta charla está llegando a muchos sitios precisamente para hacerles llegar esa esperanza a quienes hoy en día creen que no existe esperanza. Sí la hay. Es tener confianza en Nuestra Señora de que ella va a intervenir. Recemos el rosario, practiquemos las virtudes, cumplamos los mandamientos, no nos apartemos de Dios por más de que la situación, como decía Nuestra Señora del Buen Suceso, parezca perdida y paralizada. Finalmente nos permitimos anunciar lo siguiente. Esta estampa que ustedes ven acá es una estampa que dentro de muy poco tiempo la daremos a conocer y haremos una difusión lo mayormente posible por todo lado, especialmente comenzando acá en Guayaquil, el Ecuador. Contiene en la parte posterior trechos de las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, ¿no? Esta estampa de seguro hará un bien enorme para que las almas lean, ¿no?, y conozcan, quienes no lo conocen aún, las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, y especialmente para que las apliquen para su vida y para que las difundan. Nuestra Señora del Buen Suceso prometió gracias insignes, para todo aquel que se dedicara a difundir la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso. Ella promete que escribirá sus iniciales, ¿no?, en el cielo, y las pondrá ahí en el báculo que ella ciertamente tiene en su brazo derecho delante del trono de Dios. Pidamos a Nuestra Señora del Buen Suceso que proteja al Ecuador y al mundo entero. Agradecemos muchísimo una vez más al movimiento Mater Fátima, especialmente al Padre Héctor, por habernos permitido llegar a ustedes. Muchísimas gracias. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.